Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si es tu primera vez por acá, muchas gracias por darle al play. Te invito a que te quedes hasta el final, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a analizar, a desmenuzar, a comentar sobre esa noticia que nos dejó a todos boquiabiertos, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, sí. El 26 de julio de 2025, el mundo de las series turcas, y el mundo en general, se paralizó. ¿Recuerdan esa fecha? Pues yo sí, y estoy aquí para recordarles a todos lo que sucedió, para analizar lo que se sabe hasta ahora, las posibles razones detrás de esta sorpresa y por supuesto, para especular un poquito, porque a quien no le gusta un buen chisme. Antes de que sigamos adelante, si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos hablando de tus series y actores favoritos. Además, activa la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no te olvides de darle a me gusta si te gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. 26 de julio de 2025. La noticia recorrió el mundo a la velocidad de la luz. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, ya no estaban juntos. ¿Recuerdan la historia de amor que vivimos en Love is in the Air? ¿La química increíble que tenían? ¿La magia que emanaban juntos? Pues todo eso aparentemente había llegado a su fin. La noticia, como les digo, fue impactante. La pareja, que había conquistado el corazón de millones de fans alrededor del mundo, era, para muchos, un ejemplo de amor verdadero. Habían compartido momentos increíbles, viajes, declaraciones públicas de amor. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Pero la vida a veces nos sorprende y nos demuestra que nada es para siempre. La noticia se difundió rápidamente a través de diferentes canales, portales de noticias turcas, sitios web de farándula internacional, redes sociales. La confirmación llegó por diferentes vías, aunque ninguna fue oficial por parte de los actores. Lo que se supo es que la relación había finalizado y que ambos habían tomado caminos separados. Los detalles que se filtraron en aquel entonces fueron escasos, como suele suceder en estos casos, especialmente cuando se trata de figuras públicas que buscan mantener su privacidad. Se hablaron de diferentes versiones. Algunas fuentes aseguraban que la ruptura se debía a diferencias irreconciliables. Se mencionaba que a pesar del amor, las personalidades de Hande y Kerem eran muy distintas, y que las discusiones eran frecuentes. Otros mencionaban problemas de agenda, las distancias, los proyectos profesionales que los mantenían separados. Ambos estaban en la cima de sus carreras, lo que implicaba viajes constantes, rodajes en diferentes lugares y poco tiempo para compartir. También se habló de infidelidades, aunque esto nunca fue confirmado, y los rumores eran fuertes. Se decía que Kerem había tenido acercamientos con otras actrices durante los rodajes, y que Hande, por su parte, estaba molesta por la falta de atención y compromiso. Pero, ¿quién sabe la verdad? Lo cierto es que ni Hande ni Kerem salieron a dar explicaciones claras. Prefirieron guardar silencio, proteger su privacidad y dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad y la especulación de los fans. Lo interesante es que tras la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Hande continuó cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Su talento y belleza la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su agenda se mantuvo llena de proyectos. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo, trabajando en nuevos proyectos y demostrando su talento como actor. Participó en diferentes series y películas, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de la industria turca. Ambos demostraron ser profesionales, maduros y, sobre todo, respetuosos con sus fans. Aunque la ruptura fue dolorosa, ambos supieron enfocarse en sus carreras y seguir adelante, demostrando que la vida continúa, a pesar de los obstáculos. ¿Pero qué pasó con los rumores? Bueno, como era de esperar, las redes sociales se encendieron. Las especulaciones, los análisis, las teorías, todo valía. Muchos fans, obviamente, quedaron destrozados. Habían invertido en esta pareja, habían soñado con un final feliz, con una boda, con hijos. Y de repente todo se había terminado.
La pregunta del millón era ¿por qué? ¿Qué había pasado para que dos personas que parecían tan unidas, que se amaban tanto, decidieran separarse? Las respuestas, como les dije, nunca llegaron. Lo único que pudimos hacer los fans fue especular, analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales. Se crearon diferentes teorías, algunas apuntaban a una crisis de pareja, otras a la incompatibilidad de personalidades, y otras más a la presión mediática que sufrían. Algunos fans incluso culparon a terceros, acusando a personas cercanas a la pareja de interferir en su relación. Las redes sociales, por cierto, se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza, seguían buscando pistas, buscando señales que indicaran un posible regreso. Algunos publicaban fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos felices que habían compartido. Otros creaban teorías sobre posibles encuentros secretos o mensajes ocultos en las publicaciones de ambos. Creían en el amor, creían en la posibilidad de una reconciliación. Se crearon hashtags, grupos de fans dedicados a analizar cada detalle de la vida de Hande y Kerem, y la esperanza de un reencuentro se mantuvo viva durante mucho tiempo. Lo cierto es que a día de hoy, sigue siendo un misterio el porqué de esta ruptura. No tenemos una versión oficial, no tenemos declaraciones claras. Lo único que tenemos son rumores, especulaciones y, por supuesto, el recuerdo de una historia de amor que nos hizo soñar a todos. La falta de información oficial ha permitido que la imaginación de los fans vuele, y que las teorías y especulaciones se mantengan vigentes. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, creo que lo más importante es respetar la decisión de cada persona. Cada uno es dueño de su vida y tiene derecho a tomar sus propias decisiones, aunque a veces nos duelan. También creo que es importante no idealizar las relaciones, no creer que el amor es perfecto y que nunca habrá problemas. Las relaciones son complicadas, requieren trabajo, compromiso y, sobre todo, respeto. Es fundamental entender que las personas cambian, y que las relaciones pueden evolucionar o terminar, sin que eso signifique necesariamente un fracaso. Y por último, creo que es importante recordar que a pesar de las rupturas, la vida sigue. Hande y Kerem con el tiempo han seguido adelante, cada uno por su lado, construyendo nuevas historias y demostrando su talento. Ambos han demostrado resiliencia y profesionalismo, y han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Y eso es lo importante, aprender a seguir adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las decepciones. En mi opinión, esta ruptura fue un duro golpe para los fans, pero también una lección. Nos enseñó que el amor puede ser efímero, que las relaciones pueden terminar, pero que siempre hay una oportunidad para volver a empezar, para ser felices. Nos recordó que la felicidad no depende de estar con alguien, sino de estar bien con uno mismo. Es increíble cómo una noticia puede generar tanto revuelo, tantas emociones, ¿verdad? La verdad es que en el fondo todos nos enamoramos de Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real. Y por eso nos dolió tanto esta separación. Pero bueno, la vida es así, llena de sorpresas, de momentos buenos y malos. Lo importante es aprender de cada experiencia, crecer y seguir adelante. La ruptura de Hande y Kerem también tuvo un impacto en la industria del entretenimiento turca. Se generó una gran atención mediática, y los proyectos en los que ambos actores participaban se vieron beneficiados por la atención. Los fans, por su parte, siguieron apoyando a ambos actores, ya sea por separado o en conjunto. La separación, aunque dolorosa, no afectó la popularidad de ninguno de los dos, sino que en algunos casos, la potenció. Las especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura continuaron por mucho tiempo. Se hablaba de terceros en discordia, de infidelidades, de problemas de agenda. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada, y la verdad detrás de la separación sigue siendo un misterio. Con el paso del tiempo, tanto Hande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Sin embargo, los fans siempre mantienen la esperanza de una reconciliación, aunque esta parezca cada vez más remota. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que algún día sabremos la verdad detrás de esta ruptura? ¿Creen que podría haber una reconciliación en el futuro? ¿Qué lecciones les dejó a ustedes la separación de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. En resumen, el 26 de julio de 2025 fue un día que quedará grabado en la memoria de muchos.
La impactante noticia de la separación de Ander Erzel y Kerem Bürsin dejó a todos conmocionados. Aunque los motivos detrás de esta ruptura aún son inciertos, el impacto en los fans y en la industria del entretenimiento fue innegable. La historia de amor que creíamos perfecta llegó a su fin, pero ambos actores han demostrado ser fuertes y profesionales, continuando con sus carreras y dejando una lección sobre la importancia del respeto y la madurez. La separación, aunque triste, nos recordó que la vida sigue y que siempre hay una oportunidad para ser felices. Recordemos también el impacto de su relación en Love is in the Air. La serie que catapultó a la fama a ambos actores, nos regaló una historia de amor apasionada y llena de química. Los fans se enamoraron de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, y soñaron con que su amor traspasara la pantalla. La noticia de su separación, por lo tanto, fue doblemente dolorosa para los seguidores de la serie. Sin embargo, el recuerdo de la magia que crearon juntos en la ficción sigue vivo, y muchos fans siguen viendo Love is in the Air para recordar la historia de amor que les hizo soñar. La ruptura de Hande y Kerem nos enseña también sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. A pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a proteger su vida personal y a tomar decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie. El respeto a su privacidad es fundamental, y los fans deben entender que no siempre tendrán acceso a la verdad completa sobre sus vidas. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante y entretenido. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por compartir conmigo sus opiniones. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.